Muy bien, entonces en este foro de bioética, de la investigación y farmacología clínica, voy a compartir con ustedes mi visión acerca de la farmacología y la investigación. Entonces, ¿qué es la farmacología? La farmacología es una ciencia que se encarga del estudio de los fármacos, ¿no? Y entonces, precisamente eso significa eh, su, de ahí vienen sus raíces, ¿no? Farmacón, que significa remedio y fármaco, y logos, que es el estudio de los remedios o el estudio de los fármacos, el estudio de las drogas que utilizamos para un fin terapéutico por lo general. Eh, ¿Qué le vamos a estudiar a los fármacos? ¿Qué le vamos a estudiar a los remedios? Pues bueno, vamos a estudiar cuáles son sus efectos bioquímicos y fisiológicos, cuál es esta interacción con respecto a su estructura química con sus receptores. Y además vamos a estudiar cuál es la interacción de nuestro cuerpo con estos xenobióticos, con estas moléculas. Y pues tenemos que saber cómo son sus sistemas de liberación, cómo lo absorbe el cuerpo, cómo la biotransforma y finalmente cómo se elimina. Y entonces ustedes habrán visto muchas veces algunas curvas de estas características que precisamente denotan o tratan de analizar cuál es este proceso de liberación, absorción, biotransformación y eliminación en el organismo. Un ejemplo que siempre traigo a la mesa es precisamente este medicamento que todos conocemos, la aspirina, tiene como principio activo al ácido acetilsalicílico y entonces esta sustancia va a tener algún efecto sobre esta enzima que se llama ciclooxigenasa, que nosotros ya sabemos que convierte al ácido araquidónico en prostaglandinas. Y entonces estudiamos precisamente cómo sucede todo esto. Si no se hacen prostaglandinas, entonces las prostaglandinas no van a hacer esta función de ser mediadores inflamatorios y entonces no se va a perpetuar este proceso de inflamación y eventualmente dolor. Y esa es la razón por la que por lo general se prescribe la aspirina. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta inhibición de prostaglandinas también afecta a otro tipo de prostaglandinas de estas familias que están relacionadas con la generación de moco en el estómago. Y entonces, esta recubierta de moco en la mucosa gástrica va a verse eh, disminuida porque al no formarse prostaglandinas, entonces se disminuye la producción de moco y entonces existe la posibilidad de que tengamos irritación gástrica y eventualmente algún dato de gastritis o en su peor expresión una úlcera gástrica o sangrado gastrointestinal. Y entonces todas estas características tenemos que saber de cada uno de los fármacos. Y en ese sentido, tenemos una serie de pasos escalonados para buscar nuevos medicamentos y explorar su posible uso eh, para algún fin terapéutico en el ser humano. Y entonces hay una primera parte que está de este lado, que trata de evaluar algunas circunstancias desde el punto de vista preclínico, es decir, antes de que exista
una aproximación a la investigación en el ser humano, y una vez que se concluyen todas estas evaluaciones, pues entonces empezamos las fases de investigación clínica donde ya participan seres humanos. Y entonces, pues, en esta fase preclínica, pues primero se le tiene que ocurrir a alguien que una molécula puede ser benéfica para el tratamiento de algún tipo de enfermedad, hacer estudios específicos en algunos modelos humanos, y después, de la mano de desarrolladores biofarmacéuticos, convertir estas ideas en alguna posibilidad para el tratamiento en seres humanos. Entonces, ¿desde qué momento se tienen que evaluar estos aspectos bioéticos? El doctor Ruy Pérez Tamayo, un académico connotado de nuestra Universidad Nacional, dice esto acerca de la ética. La ética, así entendida, se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y cuidando de nunca dañar a nadie. Y entonces esto da pie a que escuchemos de la voz del propio el doctor Ruy Pérez Tamayo algunas reflexiones con respecto a la bioética. En un foro organizado por el TEC de Monterrey, en la cátedra Alfonso Reyes, el doctor Ruy Pérez Tamayo expresó esto con respecto a la bioética. Ahora hace su aparición la bioética. Los invito a que nos remontemos al año 1970, cuando apareció por primera vez en blanco y negro la palabra bioética. Y en la siguiente les muestro a ustedes el acta de nacimiento de la bioética en este artículo que publicó Van Rensselaer Potter con el nombre de Bioética, la ciencia de la supervivencia, en una revista que se llama Perspectives in Biology and Medicine. El autor de este artículo era un bioquímico que trabajaba en los laboratorios McArdle de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. En este texto original, Potter dice lo siguiente, la siguiente, por favor. Dice, fíjense, la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este conocimiento podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y en la que sigue continúa el texto y dice, y para ella propongo el término de bioética, con objeto de subrayar los dos ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento biológico y los valores humanos. Y les muestro a ustedes a Van Rensselaer Potter en la siguiente. Y entonces, desde 1970, tenemos este antecedente de la ciencia, el conocimiento, que debería regular a todos los demás conocimientos con este enfoque humanista, ¿no? El enfoque holístico, no solamente de las ciencias médicas, sino de todas las ciencias biológicas. Y entonces, en este foro, el doctor Ruy Pérez Tamayo continúa. Muy pronto empezó a manejarse
a la bioética como sinónimo de ética médica, expulsando de su contenido a la parte que Potter siempre consideró como la más importante de su concepto, que era la responsabilidad del hombre hacia el resto de los seres vivos. Naturalmente, los enfermos son seres vivos y su atención por todo el personal de salud, médicos, enfermeras, estudiantes, técnicos, laboratoristas, trabajadoras sociales, funcionarios administrativos, todos, debe estar regulada por una ética profesional. Pero esta es solamente una parte de la bioética, que también incluye a los seres humanos sanos y a todos los demás componentes biológicos de la naturaleza, desde los virus hasta los grupos más complejos de seres vivos, como las manadas de borregos, los cardúmenes de peces, las mariposas monarca y los bosques de oyameles. Bioética es el amor a la vida y deseo de conservarla en este planeta o en cualquier otra parte por tiempo indefinido. Esta visión, entonces, es mucho más amplia de la que normalmente vemos, ¿no? Con esta visión antropocéntrica. Y entonces también incluye todo lo que está en nuestras manos en el desarrollo de investigación desde el punto de vista preclínico, donde pues utilizamos a diferentes modelos animales para replicar algunas circunstancias en las que vemos algunos problemas relacionados con alguna enfermedad. Y entonces tenemos estos modelos experimentales que simulan algunas enfermedades humanas. Y entonces, mediante esta evaluación de la actividad farmacológica, ya sea en tejidos aislados de bioensayo o algunos modelos animales, podemos hacer esta inferencia del conocimiento para continuar las diferentes etapas de investigación. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, estas ratas que se llaman sucker rats, que esta, por ejemplo, está mucho más grande, mucho más gordita que esta otra, ¿no? Y entonces podemos utilizar estos modelos para estudiar algunos fármacos que como objetivo tengan tratar diabetes o tratar hipertensión o tratar hipercolesterolemia o algunas comorbilidades relacionadas a la obesidad y a este síndrome metabólico, ¿no? Hay algunos otros modelos como este que estos son unos zebrafish que nos ayudan a observar algunos aspectos del desarrollo embrionario, ¿no? Si ustedes se fijan, todos cuando estamos en una etapa de desarrollo embrionario nos parecemos en muchos sentidos con muchos otros animales y entonces se pueden observar algunos cambios en el desarrollo, cambios morfológicos y nos ayudan a observar algunas cosas que sería difícil observar mediante otros medios. Y entonces, pues bueno, ya que invitamos a esta sesión al doctor Rui Pérez Tamayo, pues que nos relate cómo él empezó a hacer estos ensayos en animales. En fisiología. Aprendí muy rápidamente. Lo más importante que aprendí al principio fue cómo cazar gatos. Éramos estudiantes de medicina y éramos muy pobres. Y necesitábamos gatos y no los podíamos comprar. Entonces, por si alguno de ustedes alguna vez necesita esta información, brevemente les voy a decir cómo se cazan gatos. Cómo se cazaban gatos en las azoteas de la colonia Roma en 1943. Quizá las técnicas han cambiado. Pero para entonces se necesitaban 4 instrumentos. Una bolsa del mercado, una vara para mantenerla abierta, una reata amarrada a la vara para manejarla y una esponja empapada en valeriana. La técnica era la siguiente: espérese a que sea de noche, súbase a las azoteas de las casas vecinas en la colonia Roma, ábrase la bolsa,
deposítese la esponja en el fondo, manténgase abierta con la vara, amárrese la reata y váyase uno a esconder detrás del tinaco vecino. En un par de minutos ya tenemos un gato, por lo menos, metido en la bolsa. Se jala la reata, se cae la vara, se cierra la bolsa. La toma uno y se va al laboratorio con su gato. Nuestros compañeros de generación entonces decían que no andábamos cazando gatos, sino gatas. Y entonces, pues bueno, la actividad en esas épocas de la investigación biomédica, pues en este caso el doctor era un estudiante de medicina y entonces en la mañana iba a la escuela, a la facultad, y por las tardes y noches pues hacía experimentación en casa de un amigo, ¿no? Este proceso de el tratamiento, la metodología para utilizar modelos experimentales animales, pues evidentemente ha cambiado con el tiempo, ¿no? Ahora no podemos ir a las azoteas mediante esta técnica precisamente explicada muy bien por el doctor Ruy Pérez Tamayo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos muy estrictos para asegurar que los modelos de investigación estén bajo todas las consideraciones éticas. Y entonces, parte de las solicitudes, por ejemplo, voy a hablar de mi centro, de la coordinación de investigación en la Facultad de Medicina. Hay una serie de pasos muy estrictos, ¿no? Primero, descrito en el protocolo, tiene que haber un capítulo de consideraciones éticas para el manejo de los animales de experimentación. Tiene que haber justificación, objetivos y propósito, ¿no? Como en todos los protocolos de investigación. Tenemos que explicitar en qué lugar vamos a tener a los animales en un hábitat, en un bioterio, con qué características, iluminación, alimentación, etcétera. Evidentemente, sus condiciones de mantenimiento y cuáles son las condiciones por las cuales, mediante las cuales los vamos a sacrificar. Y entonces, esta es una edición de este año de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. Y ustedes pueden ver, pues, hay una serie de pasos muy bien establecidos para determinar cuáles van a ser los medios por el que vamos a llevar a los animales de experimentación hacia la eutanasia. Y entonces, por ejemplo, pueden ver aquí métodos físicos o mediante agentes inhalados o mediante agentes que no se inhalan y cómo se deben de hacer de forma correcta estos procedimientos para que los animales de experimentación no sufran. Y entonces, seguramente también ustedes están familiarizados por estos comités institucionales para el cuidado de los animales, los ICUALES, y ahondan en estas características acerca de la justificación de los animales que requerimos para el proceso experimental, el cálculo de tamaño de muestra, el plan de análisis estadístico, fases descriptivas, etcétera, con respecto a todos los procesos que se tienen que llevar, evidentemente siempre acorde a la normatividad regional donde se encuentren. Entonces, ya no estamos en esa época donde podríamos hacer uso de animales de experimentación sin ninguna de estas reglas específicas. Tenemos que seguir una serie de pasos que garantizan que los animales que vamos a utilizar no sufren y su uso es explícitamente necesario y el riesgo que se va a correr con su uso, pues va a tener algún beneficio a la postre. Y entonces, estos estudios preclínicos, pues, pueden evaluar el impacto en funciones vitales o aspectos farmacocinéticos, este proceso de
liberación, absorción, biotransformación y eliminación, toxicidad de dosis única o de dosis escaladas o repetidas, problemas de mutagenicidad y toxicidad reproductiva. Y entonces estamos en un momento de la historia donde sabemos cuál es precisamente la correlación entre, bueno, o más o menos precisamente, la correlación entre las dosis que administramos a los modelos de experimentación, a los animales, y plantear cuál es la dosis que podría ser útil en nuestra especie, ¿no? Y entonces, si se fijan, aquí hay una lista de algunos de los modelos animales que se utilizan y aquí está explicitado qué se tiene que hacer para convertir la dosis animal a dosis equivalente en humanos. Y esto nos da una posible inferencia de cuál es la dosis que podríamos utilizar en etapas posteriores del desarrollo del medicamento que estamos probando. Entonces, esta fase de aquí, el desarrollo preclínico, se utilizan a modelos animales de experimentación, tejidos. El propósito es determinar si hay seguridad, eficacia, implicaciones biológicas para un futuro desarrollo en seres humanos. Normalmente esta fase dura un poco más de 3 años en su desarrollo y más o menos esta cantidad de tiempo depende de la fortaleza de los grupos de investigación y qué tanto interés y recursos tengan, ¿no? Les pongo algunos ejemplos míos de investigación preclínica, ¿no? Probamos algunos neuroprotectores para ver si mejorarían algunos aspectos isquémicos y entonces lo probamos en algunos segmentos de aorta de rata. También vimos en el mismo modelo, en ratas, que propiedades antivaricosas tenía un fármaco que se llama esina y nosotros llevamos este modelo a ver cuál era su efecto en algunos segmentos vasculares humanos, ¿no? Y entonces ya le dimos esta perspectiva de su inferencia con respecto a los resultados hacia la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Entonces, tuvimos que tomar estas consideraciones desde el punto de vista bioético para el tratamiento de los modelos animales y también, que lo veremos en alguna sesión posterior, el consentimiento informado para los sujetos que donaron estos segmentos vasculares que tenían insuficiencia venosa crónica. El siguiente paso, una vez que sabemos características farmacocinéticas, hay algún esbozo de eficacia en algunos modelos animales, pues entonces podemos ir hacia la evaluación en nuestra especie, en seres humanos. Y entonces va a ser la primera vez que un ser humano va a estar expuesto a estos agentes. Evidentemente, queremos conocer cuáles son los aspectos farmacocinéticos, cuáles son los efectos que causa este nuevo medicamento, este fármaco, sobre las funciones del organismo, es decir, qué tal que de repente modifica la visión o limita el movimiento o causa fiebre o causa hipotensión, etc. Es decir, vamos a ver cuáles son sus efectos farmacodinámicos. Y entonces utilizamos recursos muy cautelosos, es decir, unas condiciones donde hay monitoreo de todas las funciones, hay gente que es especialista en urgencias médicas, hay soporte de un hospital, hay prácticamente personal de salud
específico para cada voluntario de investigación. Y entonces, en esta fase, lo que se evalúa es la seguridad principalmente. Aunque nos da un esbozo de qué dosis podríamos utilizar, porque ya la habíamos calculado en otros modelos de experimentación. Aquí lo primordial es ver qué es lo que sucede en voluntarios sanos, cuál es el perfil de seguridad de este nuevo medicamento. Y entonces, pues evidentemente, como es la primera intervención en seres humanos, pues nosotros utilizamos muy poquitos sujetos, ¿no? Y aquí pues, también les comparto algo de lo que hemos hecho ya hace algunos años, una determinación de aspectos farmacocinéticos de una formulación diferente de bicalutamida. Y entonces se utilizan muy poquitos sujetos, estrictamente monitoreado, y se trata de obtener parámetros farmacocinéticos y la seguridad en voluntarios sanos. ¿Se puede utilizar voluntarios que tengan enfermedad? Sí, pero tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de reclutar sujetos que no sean sanos y que tengan la enfermedad que nosotros estamos proponiendo para su tratamiento, ¿no? Y entonces ya concluimos con esta parte. Después viene la primera fase de investigación, viene la fase 2. En la fase 2, aquí ya se evalúan en sujetos que tienen enfermedad, donde hay pacientes, y entonces se prueba cuál es la eficacia y cuáles son los efectos farmacológicos en los pacientes que tienen enfermedad. Si nosotros estamos buscando efectos antihipertensivos de un medicamento, pues lo que buscamos es que disminuya la presión en alguien que tiene hipertensión, ¿no? Volvemos a evaluar farmacocinética, porque no es lo mismo los parámetros farmacocinéticos en un sujeto sano que en alguien que tiene alguna enfermedad. Y entonces tenemos que asegurarnos de que existan parámetros farmacocinéticos adecuados, que no vayan a dañar al paciente, y evidentemente qué tan biodisponibilidad es, y si hay alguna circunstancia que modifique la enfermedad con respecto al fármaco, y es en esta fase donde sí se pueden determinar las dosis que vamos a utilizar en la siguiente fase de tratamiento. Como ustedes pueden ver en esta fase, pues ya se evalúan mucho más pacientes, ¿no? Cientos de pacientes, se ve la eficacia, seguridad, reacciones adversas, y aquí les pongo un ejemplo sobre el uso en una fase 2 de la transfusión de plasma convaleciente para el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Pues bueno, ya sabemos que algunos resultados no fueron tan alentadores, pero bueno, entonces aquí lo que se trata de ver es seguridad, cinética en enfermos, dosis efectiva, y como ustedes pueden ver, la cantidad de fármacos que llegan a esta fase pues ya es mucho menos, son como el 33% de lo que empezó, y más o menos dura entre 2 y 4 años. Las fases 3 pueden durar varios años de llevarse a cabo, sobre todo en medicamentos utilizados para enfermedades crónicas, que lo van a utilizar por mucho tiempo. Aquí la cantidad de gente que va a participar es mucho más, son miles de pacientes, y aquí se trata de establecer la seguridad y eficacia, y aquí si existe un estándar de tratamiento, si existe una referencia, pues normalmente se compara contra la mejor opción terapéutica. Y entonces aquí son miles de pacientes, se verifica eficacia, se ven en esta cantidad grande reacciones adversas. Su inferencia para el tratamiento a largo plazo, y se fijan la cantidad
de moléculas que llegan a esta fase, pues alcanza apenas como el 30%. La cantidad de años que se requiere para realizar esta fase son entre 4 y 6 años. Entonces, ¿por qué utilizamos la estrategia de reclutar a miles de pacientes? ¿Por qué no nos quedamos con la evidencia que ya tenemos de animales, la evidencia que ya tenemos en sujetos sanos, la evidencia de cientos de personas que estuvieron en la fase 2? La fase 3 está diseñada para dilucidar, para ver si hay alguna característica de algunas poblaciones específicas a las que tengamos que tener cuidado. Les traigo un estudio que no necesariamente es de fase 3, pero tiene datos bien interesantes con respecto a una población en específico. Este estudio lo hizo el doctor Francisco Javier Flores Murrieta y un grupo del Politécnico, Gilberto Castañeda y Vinicio Granados. Hicieron unas determinaciones de las concentraciones plasmáticas de un medicamento que casi no se usa en México, que se llama sildenafil. El sildenafil es un vasodilatador, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. En los hombres lo que hace es que hay vasodilatación de los cuerpos cavernosos y entonces produce erecciones. Y entonces este grupo de investigación midió cuáles eran las concentraciones plasmáticas. Aquí está el tiempo y aquí están las concentraciones de sildenafil en dos poblaciones. Aquí está la población mexicana en círculos negros y una población caucásica en círculos blancos. Y entonces observen cuál es la concentración máxima en caucásicos tras la administración de la misma dosis y compárenla con la concentración que se alcanza en sujetos mexicanos. En mexicanos es casi el doble. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué diferencia hay entre la población caucásica y la población mexicana? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para la prescripción de medicamentos? ¿Qué cosas no se están observando en las fases 3 que evalúan diferentes poblaciones a través de miles de personas? Pues lo que podemos observar acá es que este fármaco, el sildenafil, se metaboliza a través de unas enzimas que se llaman citocromo P450, que la mayoría está en el hígado. Y este complejo enzimático pues se encuentra relacionado con la biotransformación más o menos entre el 60 y el 70% de todos los fármacos, ¿no? Y entonces eso significa que los mexicanos biotransformamos diferentes a fármacos que tienen que ver con el citocromo P450. Y entonces tenemos que tener en cuenta que se debe realizar investigación en nuestro país para demostrar si hay, en este caso, el mismo perfil de biodisponibilidad que está relacionado con las reacciones adversas. ¿A quién le pueden dar más reacciones adversas? ¿A este que tiene concentraciones de este tamaño o a esta población que tiene concentraciones más altas con la misma dosis? Evidentemente, las reacciones adversas ocurrirán de forma más importante con las poblaciones que tengan concentraciones más altas. Hay algunas reacciones adversas que no tienen mucha implicación, ¿no? Las concentraciones altas de sildenafil se relacionan con aumento de los mocos, ahí se morman, hablan como gangosos la gente, y también hay modificación de la percepción de los colores. Y entonces hay fosfodiesterasas en los conos y bastones de los ojos. Y entonces
los pacientes que tienen concentraciones muy altas ven a las cosas de color azul, ¿no? Entonces, ha de ser simpático de repente ver como muchos pitufos por la calle, pero las reacciones adversas tienen que ver con problemas cardíacos, ¿no? Arritmias, infartos, etc. Entonces, nosotros debemos conocer mediante la exploración en diferentes poblaciones y en miles de pacientes cuáles son estas diferencias entre poblaciones, ¿no? Bueno, esta última fase, la fase 4, se trata de farmacovigilancia. En esta fase, en la fase 3, los que son responsables de el desarrollo biofarmacéutico se acercan a las autoridades regulatorias de los países y les enseñan toda esta información, la información que recabaron en la parte preclínica, en la parte clínica, y entonces en este momento la autoridad sanitaria les da el visto bueno para que se pueda comercializar en ese país. Y entonces, una vez que se comercializa, pues llega a todos lados. Y entonces empieza la fase 4, que es de farmacovigilancia, y es la vigilancia post-autorización. Y entonces hay circunstancias en que algunas de las fases se pueden aprobar de forma más rápida para llegar a la farmacovigilancia, circunstancia que pasó en México con la autorización acelerada de oseltamivir para el asunto de la influenza H1N1. Y pues seguramente veremos ejemplos de este tipo a lo largo del tiempo. Pero aquí lo que se trata de ver cuáles son los efectos de el medicamento que estamos probando en grandes poblaciones. Y pues hasta este momento pues teníamos estudios controlados, aleatorizados, muy bien descritos por parte de los investigadores. En este momento ya se venden los medicamentos y entonces la gente tiene acceso y los puede tener el tratamiento de varios medicamentos al mismo tiempo y se pueden observar cuáles son las interacciones con otros fármacos y la vida real, ¿no? Entonces, aquí la exposición a eh, a los medicamentos pues llega a millones de personas, ¿no? Hay mucha facilidad en algunos países para adquirir medicamentos, en otros no tanto, pero en general hay una exposición muy grande y aquí se identifican reacciones adversas en subgrupos especiales, se pueden ver nuevas indicaciones y lo veremos en alguna sesión posterior, cuál es su razón de ser, de seguir evaluando cuáles son los efectos de los medicamentos a través del tiempo en nuestras poblaciones y el ejemplo más importante, el más cercano a nosotros es el ejemplo de la talidomida y la focomelia, ¿no? Entonces, he dejado algunos datos en caso de que tengan alguna duda y pues muchas gracias por su atención.